En esta presentación vamos a estudiar lo que la Biblia enseña sobre la justificación y la ley. ¿Qué relación hay entre la justificación y la obediencia a la ley? Y lógicamente, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿podemos ser justificados por la ley? ¿Cómo responde la Biblia a esta pregunta? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Gálatas capítulo 2, versos 16 y 21 dicen lo siguiente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La respuesta bíblica es muy clara. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sin embargo, estos versículos no están diciendo que debemos rechazar la ley. Ellos solo declaran que por medio de la ley nadie será justificado. Notemos que en la última parte de Romanos 3:20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí el apóstol Pablo explica el importante papel de la ley para dar a conocer el pecado. Sigamos leyendo qué más nos dice la Biblia en relación a esta pregunta. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y Gálatas 3:10 al 12 dice lo siguiente, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hicieres estas cosas vivirá por ellas. ¿Por qué el que depende de la ley está bajo maldición? La primera razón es que el que depende de la ley para obtener la justificación se desliga de Cristo, quien es el único que puede salvar. Como dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La segunda razón, por su comportamiento, el que depende de la ley para su salvación, declara que el sacrificio de Cristo fue innecesario e inútil. Como leímos en Gálatas 2:21, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La tercera razón que podemos ver, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. El que depende de la ley no acepta la dádiva de Dios, que es Cristo Jesús, para el perdón de sus pecados. La Biblia enseña que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que nos declara muertos por ser pecadores, y fue hecho por nosotros maldición, para que nosotros seamos libres de la pena de muerte. Eso lo pueden leer en Gálatas 3:13. El camino a Cristo, escrito por Elena de White, en el capítulo 5 y la página 44, dice lo siguiente. Hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley, desarrollar un carácter recto y asegurarse la salvación.
Sus corazones no son movidos por algún sentimiento profundo del amor de Cristo, sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. Una religión tal no tiene valor alguno. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor y del gozo de su comunión que se aferra a Él, y contemplándole se olvida de sí misma. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones. La siguiente pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿por qué no podemos alcanzar la justificación por medio de la ley? La respuesta bíblica las encontramos en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 al 10 dicen lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Lo que estos versículos nos dicen es que todos somos pecadores y todos estamos bajo pena de muerte. Y bajo esta condición no tenemos justicia propia para pagar nuestra culpa. Solo en la dádiva de Dios, Cristo Jesús, podemos ser libres de la muerte. Como el criminal condenado a muerte no puede esperar que será perdonado solo porque prometa ser obediente a la ley que violó. Asimismo, nosotros, como pecadores, no podemos ir ante Dios y decirle que merecemos el perdón porque prometemos ser fieles y obedientes. Antes bien, debemos ir a Dios con humildad y creyendo en su gracia a alcanzar el perdón. Meditemos ahora lo que dice El Camino a Cristo en la página 62. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos. Por consideración a Él, el carácter de Cristo reemplaza el vuestro, y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Sigamos con la siguiente pregunta: ¿la fe y la gracia anulan la ley? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 3:31 dice lo siguiente: luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y Gálatas 3:21 dice lo siguiente: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Notemos cómo el apóstol Pablo enfatiza el hecho que él no enseña que la gracia invalida la ley, diciendo: luego, ¿la fe invalida la ley? En ninguna manera. ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Vayamos al siguiente pasaje. Santiago capítulo 2, versos 17, 18, 24 y 26 dicen lo siguiente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ya que la Biblia no descarta la ley porque estamos bajo la gracia, entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es pecado desobedecer la ley? ¿Qué nos dice la Biblia? Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Proverbios 28:9 dice lo siguiente, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sin duda, la Biblia enseña que el transgredir la ley es pecado, y más aún dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Al leer estos versículos nos damos cuenta que existe una relación muy estrecha entre la desobediencia a la ley de Dios y el pecado. Por eso, el apóstol Pablo pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él responde, en ninguna manera, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La siguiente pregunta es muy interesante. ¿Vino Jesús para anular la ley? Jesús nos dice en Mateo capítulo 5 y los versículos 17 al 19 de la siguiente manera. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. La respuesta bíblica es clara. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. Pero muchos interpretan la frase, no he venido para abrogar, sino para cumplir, del verso 17, que Cristo vino a cumplir la ley para que nosotros no tengamos que cumplirla, o que la cumplió por nosotros. Si esa interpretación fuera cierta, deberíamos leer Mateo 5:17 de esta manera. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para abrogarla. No tendría ninguna lógica.
Otra frase que se interpreta de igual forma es la del verso 18, que dice, hasta que todo se haya cumplido. Esta frase se puede interpretar que la obediencia a la ley incluye hasta que todo se haya cumplido. Eso lo podemos entender si tomamos en cuenta la primera parte del versículo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley. Aquí Jesús enfatizó que la ley no pasaría hasta que haya cielo y tierra. No creo que habrá alguien que diga que ya no tenemos cielo ni tierra. Luego, el verso 19 dice así, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Este versículo confirma todo lo que hemos venido diciendo. ¿Por qué se ha de llamar a alguien muy pequeño en el cielo por no cumplir una ley abrogada o anulada? No tiene sentido. Nota, muchos usan la frase dicha por Jesús en Juan 19:30, consumado es, como cumplimiento de las frases dicha por él en Mateo 5:17 y 18, sino para cumplir y hasta que todo se haya cumplido. Pero un estudio del original griego mostraría que Jesús usó un vocabulario diferente en esos versículos. Pero no vamos a estudiar griego ahora. Jesús sigue diciendo en Mateo 19, 16 y 20 de la siguiente manera. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Como podemos ver, la respuesta que Jesús le da a la pregunta ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fue clara. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Luego, para no dejar dudas a cuáles mandamientos él se refería, le menciona 5 de los 10 mandamientos. Nota, muchos dicen que como Jesús no mencionó el cuarto mandamiento que habla del sábado, entonces no hay que guardarlo. Si eso fuera así, no tenemos que guardar los demás mandamientos que Jesús no mencionó, como no tendrás dioses ajenos delante de mí, tampoco no te harás imagen, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. Tampoco mencionó no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Él no mencionó acuérdate del día de reposo para santificarlo, y tampoco mencionó no codiciará. Prosigamos con la siguiente pregunta. ¿Está bien con guardar solo 9? ¿Qué nos enseña la Biblia? Santiago capítulo 2 versos 10 al 12 dice lo siguiente, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Romanos 2, versos 12 al 13 dicen lo siguiente,
porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La respuesta bíblica es muy clara. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y como en el caso de Jesús, Santiago, para no dejarnos dudas a cuáles mandamientos él se refiere, menciona algunos de ellos, como no cometerás adulterio y no matarás. Y luego sigue diciendo que seremos juzgados por esa ley. Romanos 2, 12 al 13 dice que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí están los que desconocen todo tipo de leyes morales, como los salvajes. Estos perecerán. Y también están los que tienen conocimiento de la ley moral y la ética moral de la vida. Estos por la ley serán juzgados. Y luego dice que los hacedores de la ley son los justos delante de Dios. Estos serán justificados. Vayamos ahora, como dice, el camino a Cristo. El camino a Cristo en la página 62. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Cuando leí esta cita fue muy chocante y no la entendía, pero cuando la analicé me di cuenta que dice una gran verdad. Solo pensemos en alguien que haya vivido una vida en abierta desobediencia a Dios, adulterando, matando, hurtando, etc., que se ha llevado al cielo sin haber nunca aceptado la salvación y que solo conoció el camino de perversidad. Yo pregunto, con personas así en el cielo, ¿no peligraría la felicidad de todos en la tierra prometida? ¿No se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre? Sin duda que existiría el peligro de otra rebelión como la de Lucifer. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿El amor a Dios me libera de guardar la ley? Juan 14, 15 al 17 dice lo siguiente. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y Juan 14, 21 y 23 dice lo siguiente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La respuesta bíblica es clara. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Observemos también que estos versículos están relacionando el amar a Jesús y guardar sus mandamientos con recibir el Espíritu Santo. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador,
para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. La Biblia deja muy claro que el Espíritu Santo es dado al que le obedece. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Sigamos leyendo más versículos que nos dicen que si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Juan 15:10 dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y primera de Juan 5:2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La siguiente pregunta es muy relacionada a la anterior y dice: ¿estableció Cristo solo dos mandamientos, amar a Dios y a tu prójimo? La Biblia nos dice en Mateo 22, 37 al 40 de la siguiente manera: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Santiago capítulo 2 y verso 8 dice lo siguiente: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y Romanos 13, 9 al 10 dice lo siguiente: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Estos dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, no eran nuevos. Estos lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:5 y en Levítico 19:18. Además, notemos que Jesús no está estableciendo aquí solo estos dos mandamientos, porque el verso 40 dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otra palabra, el resumen de toda la ley y los profetas es el amor. Santiago dice lo mismo de esta manera: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pablo también expresa lo mismo diciendo: no adulterarás, no matarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La siguiente pregunta es de vital importancia: ¿qué papel tenemos en nuestra salvación? La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 17 de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Filipenses 1:21 dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La respuesta es clara y evidente. El papel nuestro es vivir con Cristo, entregarle todo a Él y vivir por Él. Como lo dice Pablo en Romanos 12, 1 al 2, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El camino a Cristo en la página 43 dice de la siguiente manera: la promesa de Dios es: me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo entregando todo a la voluntad de Dios requiere una lucha más. Para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Y sigue diciendo el camino a Cristo en la página 47 de la siguiente manera: muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Dios dio a los hombres el poder de elegir, a ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle, podéis darle vuestra voluntad, para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. Filipenses 2:13. ¿Qué Dios promete hacer con la ley? La Biblia dice en Hebreos 10, 16 al 17 de la siguiente manera: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El camino a Cristo en la página 60 dice: si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto: pondré mis leyes en sus corazones y también en su mente las escribiré. Si quiere vivir una vida de amor y obediencia a Dios, la invitación de Jesús es: venid a mí. Y esta invitación la podemos encontrar en Mateo 11, los versículos 28 al 30. Y dicen así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y mi querido amigo que me escucha.